Hola, mi nombre es Ricardo Martínez y soy el creador de la técnica de aceptación. El día de hoy te voy a hablar sobre el alma. El alma es la esencia espiritual o tu esencia espiritual que fue creada de forma individual para tener un desarrollo de conciencia a través de las diferentes vidas, de los diferentes planos multidimensionales o escuelas que tenemos, para tener ese desarrollo espiritual de conciencia. Cuando el alma es creada, tiene poca o nula conciencia sobre sí misma, es parte de ese desarrollo. Es creada con toda la pureza y con toda la luz y con todo ese amor, porque es la parte que llamamos a imagen y semejanza de ese creador, que algunos llamamos Dios, otros le llaman Ser Supremo, otros universo o diferentes nombres. Pero es creada en esa esencia espiritual con ciertas características. Diferentes almas tienen diferentes características y normalmente es creada con ciertas características y es asignada a un grupo vibratorio de desarrollo eh, que utilizará ese mismo grupo para viajar a través de diferentes planos, seguir aprendiendo, retroalimentarse y desarrollar su nivel de conciencia. La escuela llamada Tierra o planeta Tierra es solamente una de las escuelas donde el alma habita un cuerpo o utiliza un cuerpo con su mente, con sus emociones, con todo esto que hace muy eh, un viaje muy experiencial para poder vivir todas estas experiencias y desarrollar esa conciencia a través de todas nuestras vidas que estamos teniendo y se va desarrollando esa conciencia a través de cada vida. El alma, pues es similar al proceso que tenemos aquí cuando el alma es creada, es como si fuera un bebé recién nacido y después, en vez de tomarle varios años para convertirse un bebé y luego un niño y luego ese niño un adolescente, como nos sucede aquí en el tiempo humano de una vida, al alma le va a tomar vidas, pasar de un alma recién nacida, vidas o muchos años o a veces siglos para pasar de esa etapa de recién nacido a una etapa de bebé, a una etapa de niño, a una etapa de un alma adolescente, de un alma adulta, de un alma más madura, hasta que es muy madura o muy sabia. Ese desarrollo de conciencia pues a veces toma muchas vidas, puede tomar en casos especiales o cortos, 50, 60, 70 vidas, en otros casos puede tomar miles de vidas y miles de años. Las lecciones para aprender aquí a nivel de conciencia, cómo aprender para dejar ir el resentimiento, pues a veces nos puede tomar hasta 800 años poder vivir la experiencia de ese resentimiento en forma de víctima o en forma de crear algo que genere resentimiento como espectador, como víctima, como victimario, de todos los ángulos poder vivir esa experiencia, poder tener ese resentimiento, cargarlo, aprender a tenerlo, a vivir con él, a empezar a comprenderlo, a entenderlo, a vivirlo, a soltarlo. Puede tomar muchísimos años para comprender cada una de estas lecciones como coraje, odio, ira, rencor, resentimiento. Pero todo ese contraste en la Tierra nos ayuda a desarrollar nuestra propia conciencia, como hablaba, por ejemplo, sobre el resentimiento. Gracias a tener ese resentimiento, nos va a ayudar en el arte de poder soltar el resentimiento en algún momento de poder perdonar, de tener más compasión, de tener más comprensión que otras personas hacemos diferentes cosas y esto va desarrollando en nuestra conciencia. De esto se trata este viaje espiritual. Esa alma es una alma eterna que fue creada y aunque el cuerpo deje de habitar en esta vida, simplemente vuelve a su plano espiritual para poder comprender las experiencias que tuvo en esta vida, aprender de las lecciones de lo que logró, lo que no logró, lo que avanzó, poder aplicarlo en otros planos y prepararse para una siguiente vida, para seguir de donde se quedó hacia la parte que sigue en su proceso de evolución.
Como platicaba, la Tierra es solamente una de estas escuelas, una escuela muy completa por la diversidad que tiene. Hay muchas almas habitadas aquí con diferentes características que crean un sinfín de experiencias distintas y contrarias. Esto a veces se antoja complicado por la dificultad de vivir aquí ante tantas diferencias, pero también nos da mucho la oportunidad de un crecimiento espiritual de conciencia, que es el objetivo del alma, ese desarrollo. Llegará un momento en que comprendas todas las lecciones que esta escuela tierra te tiene que ofrecer y entonces te graduarás de esta escuela y ya no tendrás que volver a encarnarte, estarás en otro tipo de planos, en otro tipo de escuelas. Hay otro tipo de escuelas, otro tipo de planetas o de dimensiones físicas y no físicas o energéticas, donde tienes otro tipo de lecciones. Por ejemplo, hay otro tipo de planetas o de escuelas como un planeta similar a la Tierra, pero sin más personas, nada más con naturaleza, donde a veces vas a practicar tus habilidades de creación y manifestación ahí en esta forma y vas aprendiendo cómo vivir en naturaleza, cómo puedes utilizar tu energía para combinar las moléculas de hidrógeno y oxígeno y empezar a crear agua. Todo esto es supervisado por tus guías y es parte de tu proceso de desarrollo de conciencia espiritual. Importante entender aquí que normalmente nuestras creencias, nuestra cultura y nuestra programación en muchos de los casos nos han hecho creer que cuando el cuerpo muere también morimos nosotros. Algunos creemos en la parte del alma o no, pero existe un gran miedo a la muerte por esto mismo. Esto es un gran apego en la parte de nuestras creencias o ego, porque nos hace creer como si la muerte fuera el término de nuestra existencia, convertirnos en nada. Y eso es muy aterrador para todos nosotros porque no sabemos qué pensar o cómo reaccionar. Pensamos en la oscuridad, en la nada y no sabemos qué hacer con esto. Realmente tratamos de evitar este tipo de pensamientos porque a la mayor parte de las personas nos asustan. Pero es lo contrario de esto. Es lo contrario. Una vez que dejes el cuerpo va a ser simplemente otro cambio de percepción, donde vas a reconocer que tienes una conciencia para viajar en otros planos. Es muy similar a tu proceso en la noche, o sea, cuando pasas por este proceso en el alma en la noche y te vas a dormir y pierdes toda conciencia, pues bueno, te podrás dar cuenta que aún cuando pierdes toda conciencia y tu cuerpo no está funcionando, tus ojos están cerrados porque estás dormido, no estás moviendo tu cuerpo, o sea, no estás en control de tu cuerpo, como quiera tienes sueños y puedes ver adentro de esos sueños y puedes mover y puedes viajar, unos con mayor o menor control. Pero esta es una de las cosas que te puede empezar a demostrar que hay vida además del cuerpo. Eh, Otra forma en la que te puedes dar cuenta es, bueno, si practicas los procesos meditativos o de autovisualización interna, puedes ver que aunque cierres tus ojos, estés muy calmado, no estás moviendo tu cuerpo, no estás muy relajado, puedes observar tus pensamientos, tu mente, puedes imaginar que viajas a un lado o a otro. Tu cuerpo no se está moviendo, tus ojos están cerrados, realmente no estás haciendo nada, pero hay alguien que está observando adentro de esa mente, adentro de ese cuerpo. Bueno, es ese ser interno o esa alma que llamamos que tiene la capacidad de hacer eso. ¿Por qué te comparto esto? Nada más para que hagas consciente y reflexiones que aún y estés en una situación donde estés cerca de tu muerte o tengas miedo a la muerte o no quieras pensar en ella, te sientas más tranquilo al saber que cuando dejes este cuerpo, siempre pasarás por un proceso para regresar a ese estado espiritual, donde uno se siente cuando está ya más en casa de lo que se siente aquí. Es bastante más natural. Cada vez que pasa ese proceso y volvemos a la conciencia, decimos, oh, ya recordé, volví a casa, ok, aprendí esto, no aprendí esto, hice el otro. Pasamos un tiempo, descansamos, crecemos, integramos todo lo que aprendimos en la parte de la vida y nos preparamos para un siguiente viaje en una siguiente vida aquí, eh, o en otro plano,
para seguir desarrollando nuestra conciencia. Te recuerdo que la parte importante del alma, o lo que está buscando a través de vivir vidas como humanos o en otros planos multidimensionales, es el desarrollo de esa conciencia espiritual, de esa madurez, para después poder utilizar esas características de expansión para crear mejores formas de vida, para apoyar a otras almas más jóvenes, para todo ese desarrollo de ayuda de la creación del cual somos parte. Entonces es importante entender que este desarrollo de conciencia es el objetivo que tenemos de crecimiento en esta escuela o en cualquier otra escuela que tengamos en las multidimensiones. Es importante entender aquí que cuando el alma se encarna en este planeta, a propósito pierde su conciencia de ser esa alma y empieza como una persona que no recuerda ese mundo espiritual para poder experimentar esta experiencia de ser humano lo más real posible. ¿Qué quiero decir? Si la mayor parte de las personas tuviéramos conciencia de que somos un alma eterna, de que no morimos, de que esto es solamente una ilusión o una escuela transitoria, ante muchas de las lecciones que viviríamos cuando estamos aquí en el drama de la vida, la supervivencia, si tenemos dinero o no, si nos empujamos para ser mejores en la vida, si estamos pasando por un divorcio, si estamos pasando por cualquier etapa o situación en la vida, pues diríamos, ¿qué le hace? Como quiera va a pasar, al cabo ya sé que no es cierto, y eso impactaría de forma que no pudiéramos vivir esta vida con la realidad que vivimos y pudiéramos aprender esas lecciones para poder aprender a tener compasión, paz, felicidad, para aprender a perdonar, a dejar ir, para poder vivir en el momento, porque no estaríamos invertidos en la vida. Entonces, el propósito de tener, digamos, bloqueado o inconsciente esta estructura o naturaleza espiritual que tenemos es para poder vivir esta experiencia con la mayor realidad posible. A medida que tu nivel de conciencia comience a crecer más y más, tendrás más conocimiento y experiencia al respecto de estas vidas, de tus vidas, de otros planos multidimensionales. Inclusive podrás a través de procesos meditativos utilizar tu alma para poder viajar a otros planos multidimensionales y vivir otras experiencias aun cuando estás en una vida como humano, porque esto siempre lo puedes hacer cada vez que dejas el cuerpo. Pero llega un momento en tu desarrollo de conciencia que también lo puedes hacer en tu vida humana. Vas avanzando en todos estos procesos hasta que terminas con ese desarrollo humano y entonces es hora de hacer otro tipo de cosas. Algo importante también aquí para comprender es, se ha utilizado o hablado mucho a través de la palabra del karma y de lo que es y de las cosas que estoy viviendo aquí. Hay una forma diferente en la que yo entiendo o en mi experiencia ha sido la parte del karma. El karma no es un castigo, no es algo malo que hiciste y se te esté castigando para poder compensar lo que arregles esto. Cada vez que llegas a tu estructura espiritual y estás revisando con tus guías tu desarrollo de vida, qué hiciste en la vida, qué no hiciste en la vida, qué cumpliste, qué no cumpliste. Cuando estás en toda la conciencia y llegas a ver algo que hiciste que de alguna forma te lastimó a ti o lastimó a otra persona o causa algo relacionado con una lección a aprender que tengas de tener mayor compasión, mayor paciencia, mayor esto, mayor lo otro. Entonces, en ese momento, con toda la conciencia, tú puedes sentir que no se cumplió esa lección. O por ejemplo, si alguien fue lastimado por tu impaciencia o por tu agresividad y lastimaste, si eres un hombre, lastimaste a una mujer o viceversa, normalmente tú te vas a voluntariar ahí para decir, bueno, quiero encarnarme en la siguiente vida como una mujer para poder vivir ahora la agresividad, yo recibiéndola en vez de dándola.
De esa forma va a completar la experiencia para yo poder aprender mi lección en esta parte, de ambas partes, la parte de víctima y victimario, que me ayuden a comprender esa lección y después eso me ayude para poder vivirla y aumente el nivel de conciencia y me ayude a perdonar o a generar compasión hacia el tipo de lección que yo quiera aprender de ese contraste en el que estoy viviendo. Normalmente nos voluntariamos, no hay quien las imponga o que se hagan de alguna forma, porque todo esto nos está empujando nuestra propia alma, nuestro propio ser espiritual, a desarrollar nuestra propia conciencia. Así es como aprendemos, así es como se desarrolla, así es como se aprende. El objetivo de todo este viaje como humano es poder desarrollar esa conciencia del alma en tantas vidas como le tome para llegar a un desarrollo maduro de nivel de conciencia del alma. Podemos ver las diferentes características, porque un alma ya muy madura, pues es un alma normalmente con mucha compasión, con mucha ayuda, con mucha comprensión, no tiene tantos apegos a las cosas, no hay tantos miedos, puede disfrutar la vida en una forma bastante más libre. Entre más alejado está uno de estas características, bueno, pues solamente denota que el alma está bastante más joven o dormida en su nivel de conciencia. Entonces es importante comprender esto a través de los procesos explorativos que hacemos en la técnica de aceptación. Podrás aumentar el nivel de tu conciencia y autoconciencia para desarrollar esta capacidad de conciencia del alma e ir teniendo acceso cada vez más a estos planos multidimensionales espirituales de conciencia que te vayan ayudando en el desarrollo de esto. Te va ayudando a través de ir soltando los bloqueos, los miedos, las vibraciones bajas, todas esas personalidades del ego que en algún momento no te dejan acceder a este tipo de planos. Entonces, solamente recuerda, o sea, el alma es eterna, no hay nada que temer, vas a tener vidas y vidas y vidas para poder desarrollar esto en planos terrenales, en otro tipo de planetas, en otro tipo de planos multidimensionales, donde tienes otras formas, donde no tienes formas, donde es energético, donde son otros tipos de planes, pero el objetivo es desarrollar esa conciencia del alma. Utiliza los procesos meditativos o de exploración para poder contactar esa alma. Cada vez que la contactas, cada vez que haces estos procesos de exploración o visualización y puedes soltar estas creencias o apegos que no dejan conectarte con esa alma, experimentas un proceso de conexión con esa alma que siempre te devuelve a esa paz, a esa felicidad, porque estás conectado contigo. Cuando estás viviendo una vida alejado del concepto o de la conexión o de la experiencia de esa alma que es tu verdadero ser y te crees esta persona de afuera, entonces experimentas una desconexión. Cuando experimentamos una desconexión se descarga nuestra energía, baja nuestra vibración y a lo que nos lleva es a estados de dolor, de sufrimiento, donde no estamos disfrutando la vida o este viaje en la tierra para desarrollar ese nivel de conciencia. La forma más rápida de poder salir de tu etapa dura o recuperar esa paz y felicidad es practicar estos tipos de procesos de exploración y reconexión con ese ser interno. Uno de ellos es la práctica de la técnica de aceptación o el momento de aceptación, que es parte de los fundamentos de ellos, te ayudará cada vez más a conectar con ese ser interno más rápido y fortalecerá tu conexión con esa alma para que estés cada vez más tiempo en paz, en felicidad o puedas salir más rápido de las situaciones que te presentan. Espero que esto haya aclarado un poco y te haya ayudado. Te deseo mucho luz y amor. Bye bye.